Hola a todos, daros la bienvenida a la sala de informática de esta jornada LUNAE. Vamos a presentar a unos alumnos que representan a los grados de nuestra escuela. Ya sabéis que el espíritu de esta jornada es precisamente daros quizá la visión que os falta. Ha llegado información de todos los grados en la jornada de puerta abierta, o ha llegado información a través de los orientadores y parece interesante que conozcáis la experiencia de algunos de nuestros estudiantes que ya están en el mercado laboral, que ya han terminado el grado y que os van a contar un poquito cuál fue el desarrollo de su estudio y, bueno, cuál es la experiencia laboral desde que acabaron. Lo que sí voy a primero a presentar una pequeña... os cuento primero que tenemos 3 estudiantes representando a todos nuestros grados. Son Álvaro, Julia y Elvira. Álvaro es estudiante de Ingeniería del Software, Julia es estudiante de Ingeniería de Informática y Elvira es de Ingeniería de la Salud. Los 3 ya están trabajando, terminaron su estudio y nos van a contar su experiencia. Antes de que os dé paso a Álvaro, que va a ser el primero en hablar, quería presentaros bueno, tenemos una novedad en la escuela, que es que vamos a... ¿Vale? Creo que estáis viendo mi presentación, ¿vale? Y ¿se está viendo? A ver, voy a confirmar un momentito. ¿Sí? ¿Pedro? Vale, ahora sí. Vale, tenemos una novedad interesante en la escuela. Tenemos un grado nuevo y además hemos renovado los planes de estudio, con lo cual, antes de darle paso a los estudiantes, nos pareció interesante que yo muy brevemente os cuente estas novedades que vamos a tener en la escuela para el próximo curso. Bueno, empiezo muy brevemente trasladando por qué puede ser interesante para vosotros que elijáis la escuela de informática. Algunos informes que tenéis por ahí. Os transmito que al final de esta pequeña presentación hay un código QR que podéis escanear y que os da acceso a una presentación que compartimos en la jornada de puerta abierta y ahí tenéis información extendida de todos los grados y de todas las actividades que hacemos en la escuela. Algún informe, pues que veis que informática es la carrera con más porcentaje de estudiantes satisfechos, tienen buenos empleos, los salarios son bastante buenos, también otro informe que veis por aquí, y veis, fijaros, las 9 de las 10 primeras profesiones más demandadas son del área de informática. Queríamos trasladaros, antes de contaros esos grados, ¿qué implica estudiar informática? Porque, no es solo programar, como veis por ahí, que lo trasladamos diciendo que quizá uno de los mitos que aparecen, que parece que estudiar informática es solo aprender a programar y mirar la cantidad de áreas que podéis llegar a tocar según vuestra especialización y la de aplicaciones como las que aparecen en esta presentación que podéis llegar a ser expertos. Por ejemplo, en detección, usar inteligencia artificial para retocar películas, que era en la transparencia anterior la imagen que aparecía, o para detectar cáncer, como en este problema que veis por aquí, o en esta otra noticia que apareció en Twitter acerca de detección de cáncer utilizando técnicas de bioinformática. ¿Alguna otra aplicación? Veis que la traslado en esta página o, por ejemplo, podéis trabajar en temas de ciberseguridad, ¿vale? Como veis por aquí. Acerca de los grados, esto es realmente lo importante porque en la novedad vamos a tener un grado nuevo de ciberseguridad e inteligencia artificial. Bueno, veis que hay un sello por aquí, ¿no? Está pendiente la aprobación final por la Junta de Andalucía. Esperamos que en muy breve tiempo nos llegue esa aprobación final. Estamos convencidos de que no va a haber ningún problema. Es el grado que mezcla estas dos áreas muy interesantes, ciberseguridad e inteligencia artificial. Hay un montón de empresas que han aterrizado en Málaga que van a requerir
profesionales especializados en estas dos áreas. Y os cuento además que, bueno, además del doble grado en Matemática e Ingeniería Informática, que continúa, todavía no tenemos una promoción que haya salido de este doble grado, están actualmente, el próximo curso sería su último curso, que, bueno, proporciona 2 grados, es decir, con un año más, seríais graduado en Matemáticas o graduado en Informática en Computación. El grado de Ingeniería Informática que se ha renovado porque Ingeniería de Computadores, que en los planes antiguos era un grado aparte, aparece aquí como una mención de Ingeniería Informática. El grado de Ingeniería del Software se ha renovado los planes y, bueno, luego tenemos el grado de Ingeniería de la Salud. Contaros que en la escuela es muy importante, aparte de, evidentemente, los conocimientos que podéis adquirir en cada uno de estos dos grados, las actividades que realizamos de forma continua. Tenemos un plan de trabajo con Málaga Tech Park. Profesionales de las empresas llegan a nuestras clases para impartir masterclass, para aprendizaje basado en proyectos, para hacer shadowing, para hacer proyectos muy interesantes, ¿vale? Que permite interaccionar con las empresas antes de que hayas terminado en la escuela. Por supuesto, una de las cositas muy interesantes de las acciones que realizamos con la empresa son las prácticas curriculares. Es una asignatura de cuarto, pero bueno, tenemos un montón de ofertas en empresas muy, muy interesantes como las que veis por aquí, en las que podéis realizar las prácticas. Por ejemplo, todas estas son del área de salud. Y bueno, por aquí tenéis el código QR que lo dejo solo unos segundos para que podáis escanearlo. Luego, evidentemente, esto se va a quedar grabado, con lo cual podréis escanearlo. Y bueno, pues nada más, esta era mi presentación, ¿vale? Básicamente os digo para que tuvierais una idea de cuál iba a ser el mapa de títulos que íbamos a tener en la escuela para el curso que viene. Y bueno, sin más, pues voy a presentar al primer alumno, que es Álvaro, que estudia Ingeniería del Software, que anda trabajando ya, está en el mercado laboral y que nos va a contar su experiencia. Hola, ¿se me ve y se me escucha? Sí, Sí, perfecto. sí, bueno, pues como he dicho, soy Álvaro, actualmente trabajo como científico de datos en EY o en Ernst Young. Y bueno, desde el principio siempre he estudiado bachillerato y secundaria de tecnología y siempre he tenido inquietud por la parte tecnológica y sobre todo cómo se aplica esta a resolver problemas. Entonces, cuando yo llegué al momento de elegir carrera, mi alternativa en ese instante eran software, salvo, aunque va un poco por separado, e informática. Eh, sé que al principio, cuando te plantean estas opciones, algunas se ven muy parecidas. De hecho, lo son en los primeros años, lo son al final, y hay un poco de variedad. Entonces, por explicaros un poco más en qué consiste esta rama y por ver si os interesa, la ingeniería del software de forma formal es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software. Esto dicho así puede quedar muy técnico, entonces por bajarlo un poco más de nivel y explicar cómo surge, el software al principio pues surge como algo nuevo, la gente se empieza a juntar, empieza a crear proyectos más grandes. Y bueno, como cada proyecto grande pues tiene sus problemas y cosas que hay que controlar. Esto se fue dejando de lado y hasta que entre los 60 y los 80 surgió lo que se llama la crisis del software. ¿Qué ocurre aquí? Un montón de proyectos fracasan, están plagados de bugs, se salen de presupuesto, se dedican muchísimo más tiempo del que se establece en las fechas de entrega. Los errores que tienen pueden provocar pues, o destrucción de la propiedad porque controlan una máquina que se rompe o incluso matar personas, porque si controla la cantidad de radioterapia que te da una máquina y te sobra un cero, estás metiéndole 10 veces más cantidad de la recomendada, por poner ejemplo. Entonces, en este contexto ya surgía la figura de ingeniero de software, que no era más que un programador con background de ingeniería. Y con el tiempo se fue haciendo cada vez más necesario lo que viene siendo el aplicar los conceptos que sabemos de ingeniería, cómo se hace una casa, cómo se desarrolla de forma eficiente un producto, a lo que viene siendo el software, con sus diferencias, porque obviamente una casa y una aplicación no son exactamente lo mismo, pero hay en el proceso de producción hay muchísimas cosas que son iguales.
Entonces, ya por aterrizar un poco más y entrar en lo que es la asignatura de grado, para decir qué tiene este grado. Bueno, los 2 primeros años son muy similares entre informática, salud bueno, en mi momento era computadores, ahora sería la nueva rama. Sobre todo, pues, porque se dan unas bases de matemática, de física, de bases de datos, de programación. Es posible que cuando entréis veáis que digáis, bueno, esto no es exactamente lo que yo quiero, pero esa base con el tiempo se ve que hace falta. Yo a día de hoy, en mi trabajo, todos los días aplico lo que aprendí básico de SQL para cualquier cosa. Y toda aplicación tiene que extraer información de una base de datos, toda aplicación tiene que almacenar los datos y esto tiene que ser más o menos eficiente, etc. Lo que aprendáis en matemática, aunque creáis que no, muchas veces eso es un problema, es decir, esto me suena de por aquí. Entonces, eso. También, más similitudes que tiene con los otros grados es que el último medio año es el mismo. Hay 2 optativas, que lo que os recomiendo es fehacientemente que cojáis prácticas externas, porque yo personalmente las cogí, te dan una experiencia de lo que es el mercado laboral, te ayudan un montón a comprender y casi siempre, casi todo el mundo que he visto, sale con contratos de esas prácticas. Entonces, eso por ahí. Con estas similitudes que os quiero decir, que aunque veáis que hay muchos caminos que divergen, no hay tanto problema en haber cogido, por ejemplo, yo actualmente trabajo como científico de datos y diría, pues a lo mejor si hubiera cogido la rama de informática con mención de computación, pues tendría más base matemática. Sí, pero también tengo ahora entendimiento de cómo es el proceso de producción que me ayuda también en mi día a día. Entonces, es más un conjunto de herramientas que coges de base y que luego el adaptarse y el aprender es lo que fundamenta tu carrera. Y aunque ahora os parezca que muy parecido y que podáis, que no sé, he cogido software, ahora estoy condenado toda mi vida a hacer aplicaciones web o a ser product owner. Pues no, puedes formarte en herramientas en lenguaje y en las optativas que te encuentras a lo largo de los 2 últimos años, que puedes ir redirigiendo lo que has elegido, o incluso si te das cuenta en los 2 primeros años de que lo que has elegido no te convence mucho, puedes cambiar más o menos de rama. Eso tratando las similitudes. Ahora, diferencias. Bueno, para empezar, esta carrera tiene mucha carga de lo que se consideraría trabajo en grupo, ¿vale? Porque al final lo que quieres que salga de esta carrera es con una idea general de cómo funciona el proceso de producción de software, desde el desarrollo, el recoger requisitos con el cliente, el mantenimiento, las pruebas y demás. Entonces, la mejor forma de aprender esas habilidades es con un grupo de personas y un proyecto común y intentando llegar al objetivo. También hay programación web y, como, de nuevo, una página web la puedes hacer tú solo en una tarde a lo mejor, sí, pero es mejor hacerla con un grupo de personas de forma organizada y demás. Entonces, cosas que veo yo que recomendaría si optáis por esta carrera es encontrar gente con la que podáis trabajar bien, incluso en los primeros años que ya empiezan a aparecer los trabajos en grupo, porque es interesante, además te da una base de cómo funciona un proyecto y a lo mejor si estás haciendo mantenimiento y pruebas y ves que te resulta más complicado, pero tienes más o menos a la misma gente en tu equipo, pues puedes comparar y decir, vale, no es que me resulte más complicado porque me he metido con un grupo de gente distinto y hay menos capacidad de interacción. Es que esta parte para mí es más compleja. Y otra cosa que también recomiendo mucho en esta carrera es la colaboración y la cooperación, ya no sea con tu equipo, sino en general. Es una habilidad muy importante en el mercado laboral. Aunque estés en una carrera y vengas de un ámbito de estudio competitivo, entre comillas, en el que se fomenta el, el, el ganar, el sacar más nota que tus compañeros, yo creo que aquí es importante empezar a desarrollar habilidades de cooperación y comunicación. En mi carrera, por ejemplo, durante los años ha habido un gran compañerismo, una compartición de apuntes sin pasar por Walla y ese tipo de herramientas, resolver dudas por el grupo y demás, que no sois una persona contra 10 asignaturas, sois 40, os podéis ayudar, podéis compartir, si hay algo que el profesor a lo mejor no ha dejado claro, entre 40 personas se puede sacar y es muy beneficioso, eso quiero que lo dejéis claro.
Y también reafirmar pues, el tema de la flexibilidad, de que parece una elección de cosas muy similares que luego van a acabar en campos muy distintos. Cuando llegué al mundo laboral, como me pasó a mí, vaya a acabar casi siempre desarrollador. Yo, por haber estudiado software, no voy a entrar dirigiendo un proyecto. Eso se gana con la experiencia, con las habilidades que desarrolle, con las herramientas que aprenda. Y, y, y bueno, eso, que aunque haya diferencias entre las carreras, la reconducción laboral depende mucho de tu capacidad de adaptabilidad y de lo que quieras aprender. Respecto a la experiencia profesional, pues bueno, no tengo tampoco muchos años de experiencia profesional. Yo salí hace un año de la universidad habiendo sido contratado por la persona que me dio las prácticas, que es igual. Y claro, en ese punto, ¿qué pasa? Pues yo entré de Data Science porque era una cosa que me interesaba y yo no sabía PySpark, yo había algunos, si mi TFG era relacionado con el tema de inteligencia artificial y había hecho optativas como por ejemplo la que imparte Ángel Mora, que están relacionadas con la computación, pero no tenía tampoco un background enorme y durante el primer año desarrollé esas habilidades y a nivel profesional ahora me llegan constantemente ofertas de trabajo que están relacionadas con ese campo. Y bueno, yo creo que eso es un poco todo. También como consejo, el primer trabajo, aunque es verdad que se gana en este campo, hay mucha oferta y mucha demanda, en el primer trabajo no esperéis que os vayan a pagar lo más, lo más grande porque no tenéis experiencia y bueno, ese primer año casi siempre todo el mundo suele ganar lo mismo y a partir de ahí, según cómo te desenvuelves, cómo saltes y demás. Y ya está, yo creo que eso es todo lo que tenía que decir. Si hay alguna pregunta, pues la voy respondiendo. Pues muchas gracias, Álvaro. Esperamos a ver si me llega alguna pregunta. Me parece interesante lo que has comentado, ¿vale? Que fijaros, bueno, él ha estudiado ingeniería de software, pero es verdad que los 2 primeros años son comunes en todos los grados. Ya sabéis que a partir de tercero aparecen las optativas, con lo cual, bueno, tú puedes estar en uno de los grados y es verdad que te puedes especializar en otros si te gusta la inteligencia artificial o si te gusta ciencia de datos, como el caso de Álvaro. Es decir, que puedes adaptar bastante los estudios a lo que te interese. Pues no me llega ninguna pregunta. No sé si Pedro, que anda por ahí detrás. Vale, mira, nos ha llegado una. ¿Hiciste el máster después de terminar, Álvaro? ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, de hecho actualmente estoy con la parte del TFG, del TFM, perdón, y lo he cursado mientras trabajaba. A ver, hacer el máster solo, nada más terminar, yo creo que no es tan beneficioso en el sentido de que los primeros años se mira mucho la experiencia profesional. He visto a gente que ha entrado después de haberse hecho un máster en el mismo puesto que yo, con las mismas condiciones, y, y yo creo que si vas a sacarte el máster, te lo puedes sacar mientras trabajas. Es un agobio. Eh, y cansa mucho, pero creo que la opción más rentable es eso o haber hecho un año o dos trabajando y ya, pues si quieres dar un parón en la carrera profesional y ya hacerte el máster ahí o buscar otras oportunidades, pues, o porque te quieres especializar en otra cosa, pues hacerlo así. Ok, Álvaro, gracias. Bueno, a ver si llega alguna otra pregunta. Vale, es cierto que en los estudios de informática la formación es continua. Es verdad que básicamente tienes que estar, sabéis que va evolucionando muy rápido el mundo de la informática y quieras o no, vas a estar en temas de formación prácticamente siempre, ¿no? Vas a estar aprendiendo, además que gusta, ¿no? Eh, Álvaro, nos preguntan por aquí, ¿qué máster estás haciendo y si le recomiendas ese máster?
Vale, yo estoy haciendo el máster de inteligencia artificial e ingeniería del software. Como persona que ha estudiado ya la parte de ingeniería del software, creo que hay conceptos que se repiten mucho con respecto a la carrera. Era esperable. Pero lo que sí es un buen máster, sí lo que necesita es simplemente, quiero ampliar un poco mis conocimientos de la parte de IA y lo necesito hacer mientras estoy trabajando. En ese sentido sí que es verdad que da muchas facilidades. Veo otra pregunta que pone, ¿sería difícil entrar a la nueva carrera de seguridad por nota de corte? Siendo una carrera nueva, el problema es que siempre hay incertidumbre, no sabe qué demanda va a haber. Depende mucho de las plazas ofertadas y de quienes estén interesados. Estando el doble grado de matemáticas que absorbe a gente con notas de corte bastante altas y que ya de base quiere dedicarse a la parte de inteligencia artificial, porque normalmente en el mercado se pide mucho gente en el mercado de data se pide mucha gente con background de matemáticas, y en el de ciberseguridad también. Pues no sé yo si va a subir mucho. Yo esperaría que estuvieran más o menos entre la nota de software e informática, pero de nuevo eso depende totalmente de la oferta, la demanda, y al final la nota de corte es simplemente la nota del último alumno que ha entrado. Entonces, no hay nada que te pueda guiar. Las cosas suben y bajan constantemente. Sí, como dice Álvaro, si me dejáis añadir alguna información, bueno, es complicado adivinar qué nota va a tener el nuevo grado. Podemos pensar que podría estar alrededor de los grados que tenemos ahora, con nota media, digamos, es decir, ingeniería informática hasta ingeniería del software, exceptuando el doble grado, perdón, de matemática e ingeniería informática, que bueno, tiene una nota muy alta, pero es verdad que solo tiene 15 plazas, ¿vale? Los demás grados tienen una nota media, digamos, en torno al 10 y algo, ¿vale? Ingeniería del software llega al 11, que es la más demandada en nuestros planes. Lo que sí os puedo decir de ciberseguridad que va a tener casi 70 alumnos, es decir, no va a ser, por ejemplo, como en el doble grado que tenemos solo 15 plazas, no podemos tener más plazas. Entonces, bueno, no se sabe muy bien, pero quizá una aproximación interesante podría ser cercana a ingeniería informática o a software. Bueno, no sé si hay alguna más por ahí. Sí, a ver. En el primer año, ¿cómo son los horarios, Álvaro? A ver, por lo menos los que yo tuve son bastante parecidos a los que tendría en el instituto o donde haya hecho el bachillerato. Sí, sobre todo si entras de turno de mañana. Si entras de turno de tarde, la verdad es que el primer año no lo tuve, pero viene a ser lo mismo, son unas 6 horas, lo que pasa es que cada clase dura en torno a 2, con 15 minutos de descanso entre clases, y lo que tiene el horario así es que realmente tú ves que están todos los huecos ocupados y dices, todos los días tengo 6 horas de clases, pero pues, normalmente cada semana cada asignatura tiene una hora libre o una hora que no da clase. Entonces, ya depende un poco de cómo te lo pongan, pues hay años que he tenido un viernes libre, hay años que he tenido un par de mañanas que no tenía que ir, un par de tardes que me iba antes, en plan de tarde, no, de última hora, que me iba antes, y, y varía mucho. Pero eso, si quieres esperar el máximo son 6 horas por la mañana o hasta un poco antes de la hora de comer o 6 horas por la tarde. No sé si esa es la pregunta exactamente que estamos haciendo. Sí, yo creo que más o menos es lo que te consultaba. Decía que se influye mucho la mención a la hora de trabajar, otro compañero. Es lo que he comentado. Yo creo que lo más importante de esta carrera es la capacidad de adaptabilidad y la flexibilidad que tiene, en el sentido de que hay mucho contenido parecido entre ellas. Acabáis llegando al mismo mercado laboral. Por mucho que informática se especialice en una cosa y software en otra, al final lo que buscan las empresas son al principio desarrolladores y luego gente que gestione equipo o que desarrolle ideas, algoritmos, etcétera. Entonces, ¿acabáis con un conjunto de herramientas distintos? Sí, pero acabáis en el mismo sitio. Y empezando en el mismo sitio, te puedes mover para el lado que quieras. A veces cuesta más, obviamente, si has estudiado salud, pues a lo mejor tienes más fácil pues, moverte por la rama
de salud, con empresas como Dedalus y demás. Si has entrado en software, tienes más fácil moverte de cara a cosas que son conceptos de cómo gestionar equipo o a calidad o mantenimiento, pero que luego es todo lo que te quieras formar y no hay problema con eso. Sí, decía otra pregunta, ¿qué asignaturas hay en la carrera? Bueno, no, eso se puede consultar en la web, ¿vale? Es decir, que podéis Sí. echar un vistazo. Lo que sí, bueno, pregunta cuáles son las más complicadas. Bueno, quizás puedes contar un poquito qué hay en Eh, primero y luego un poquito el recorrido de ah, las más significativas. vale, lo voy a comentar desde mi punto de vista. Esto es totalmente subjetivo. Hay gente que ha odiado conozco de verdad, gente que ha odiado con pasión asignaturas que a mí me han gustado, a gente que le gustan mucho asignaturas que yo no me ha costado tragar a veces y depende mucho de la persona. Por estadística pura, lo que sé que cuesta más es matemática. A mí personalmente esas no me costaron tanto y me costó un poco más el moverme al principio por la parte de contextos de gestión de proyectos y un poco de aplicaciones web, aunque eso con maña se saca. Pero si nos vamos simplemente a las asignaturas en las que más suspenso hay y demás, pues suelen ser todas las de matemáticas de primero. Yo creo que también en parte influye mucho el miedo que se genera en torno a ellas, porque muchas de ellas al final con hojas de ejercicio y practicando se pueden sacar de forma, o sea, yo me la saqué a la primera y conozco a mucha gente que se la sacó a la primera, no es que sea yo especial. Eh, Vale, no sé si hay alguna cosilla más. Sí, no veo ninguna pregunta ahora mismo. Sí, bueno, como sabéis, en primero están las asignaturas que se consideran básicas, es decir, evidentemente hay más asignaturas de contenido matemático, está álgebra, cálculo, estadística. Luego tenéis física y tenéis fundamentos de programación. Evidentemente, primero cuesta un poquito más, ¿vale? Quizás sea ahí donde tenéis que trabajar más, pero precisamente como dice Álvaro, echándole horas se sacan sin problema ninguno, ¿vale? Si no tenéis que tener miedo y no debe condicionaros, bueno, es que las mates se me dan regular, me cuestan más, ¿vale? Tienes que pensar que te guste, bueno, esta área, que te ilusione ser informático y nada más, ¿vale? Lo demás es echarle horas, ¿vale? Y bueno, Mm. no veo ninguna pregunta más, ¿no? A ver, bueno, pregunta acerca, no sé si Álvaro tú tienes información, si no lo cuento yo. Eh, Dice cuánto valen los máster y tema de becas, ¿vale? vale, el precio exacto, yo ya de la carrera creo que eran unos 700 euros al año en la matrícula de la asignatura. El primer año lo tuve que pagar completo. Andalucía es una tierra increíble y gracias a las leyes que hay y cómo se gestiona eso, desde el primer año que entré y tuve que pagar la matrícula completa, aprobando todo y pidiendo el descuento del 99%, a partir del primer año no tuve que pagar más allá de los 5 o 6 euros que cuesta la tarjeta. Incluso en el máster, cuando llegué, tuve que pagar los 50 euros de la matrícula y los 6 euros de la tarjeta. Y yo creo que eso es una cosa muy beneficiosa porque hay gente que tiene ganas de estudiar una carrera y que no tiene tantos recursos y si te aplica y te sacas la asignatura a la primera, sale barato. No he tenido que endeudarme para poder sacarme una carrera en un máster. Y en informática tenemos dos máster oficiales, uno de ingeniería del software e inteligencia artificial y otro de ciencia de datos y ciberseguridad. Fijaros que estos temas, antes en mi presentación salía por ahí, ¿verdad? Y son temas muy importantes que se demandan a muchos profesionales en el mundo laboral actualmente. Y como dice él, hay becas, es decir, existe la posibilidad de que te den becas, con lo cual podríamos decir que son bastante asequibles, ¿vale? Y bueno, pues no sé si alguna pregunta más. Vale, vale, quizá la última, ¿vale? Y ya damos paso porque Vale. supongo que luego con Julia y con Elvira van a ir apareciendo más preguntas y vamos contestando, ¿vale? Si queréis, luego hacemos una ronda común, ¿no? Y podría hacer preguntas a alguno de los alumnos que van paseando por aquí.
es tema de cómo se trabaja, teletrabajo, presencialidad. Vale, pues en eso lo que pasó, ¿no? Hubo una pandemia, os sonará un poco, y a partir de ahí se empezó a implantar el teletrabajo en las empresas. La gran inmensa mayoría lo ha adoptado porque es una mecánica que va muy bien tanto para la empresa como para el trabajador. Yo en mi trabajo, por ejemplo, tengo semipresencialidad, pero solo tengo que ir 2 días a la semana a la oficina. Hay empresas que están haciendo políticas de vuelta a la oficina, pero eso depende mucho también de la empresa y de cómo se gestiona y demás. Por lo general diría que ahora mismo hay sobre todo que se trabaje desde casa. Sí, el teletrabajo la verdad es que está bastante difundido en nuestra área. De hecho, muchos equipos de trabajo son equipos internacionales, es decir, que podéis estar trabajando pues con una persona de Alemania, con alguien de Estados Unidos o con alguien de la India, sin problema, ¿vale? Es decir, que yo conozco gente que ha trabajado, que ha terminado la carrera y está trabajando con un equipo de trabajo de Sudamérica y de la India, ¿vale? Con lo cual, bueno, el único problema ahí, ya sabéis, es compatibilizar los horarios, que fijaros qué franjas de hora maneja, ¿vale? Esa persona. Pero bueno, pues tiene bastante ventaja. La empresa es verdad que muchísimas, ¿vale? Yo soy subdirector de estudiantes y empresa, me toca bueno, manejar bueno, bastantes temas con las empresas y la verdad es que muchas de ellas están trabajando presencialmente, perdón, semipresencialmente o completamente telemáticas, ¿vale? Es bastante común. Y bueno, si os parece, pues le vamos a dar las gracias a Álvaro y vamos a darle paso a Julia, ¿vale? Bueno, ya sabes, Álvaro, luego, pues si hay alguna preguntita, te damos paso. Vale. Bueno, Julia hizo ingeniería informática, lleva más años en el mercado laboral, con lo cual Álvaro lleva muy poquito, has terminado prácticamente hace nada, y Julia, que lleva unos poquitos años más, pues nos puede dar una visión de, bueno, esas oportunidades que hay cuando acabas la carrera, ¿no? Bueno, además, evidentemente, de hablar un poquito de tu grado, ¿no? De ingeniería informática. Vale, pues yo hace ya muchos años que acabé, hace 12 años que acabé, entonces cuando yo estudié el plan de estudio era muy distinto a lo que es ahora. Yo estudié ingeniería informática, que entonces era básicamente lo que había unas carreras más cortas y otras más largas. Yo hice la más larga, que era un batiburrillo en realidad de lo que son los distintos grados ahora. Teníamos algunas optativas de distintas cosas, pero no había menciones ni subgrados como hay ahora. Tocábamos un poquito de software, un poquito de computación, un poquito... entonces, bueno, realmente de lo que es el grado a día de hoy no puedo hablar muchísimo, creo que está más orientado por un lado a la parte teórica de la informática, que es muy interesante, y para ciertos trabajos donde se requieren rendimientos superiores de los sistemas o que operan en entornos muy específicos, es muy importante tener esos conocimientos, y creo que hay otra de las menciones está más orientada al hardware, que también es bastante interesante, pero de lo que sí os puedo hablar es del mercado laboral porque llevo muchos años en él. Actualmente soy jefa de ingeniería en una multinacional, trabajo desde casa, voy a la oficina que está en París o en Nueva York 2 o 3 veces al año y el resto del tiempo estoy en casa. En general, a ver, esto es una carrera con muchísimas salidas, en este sector no hay paro, pero es que no solo eso, sino es que los trabajadores de informática somos unos privilegiados en muchos aspectos. Se cobra bien, hay mucho trabajo, se puede trabajar en casi cualquier sector, en casi cualquier sector que os interese, hay trabajo en informática. Sí, obviamente está el grado de salud, pero si os interesan los deportes, si os interesa la música, si os interesa la economía, da igual, lo que os interese. Hay trabajo de informática y hay empresas o construyendo productos para esos sectores o que las empresas de esos sectores tienen sus departamentos de informática. Así que ahí tenéis montones de opciones para elegir.
Luego tenéis las opciones de elegir dónde trabajar. Podéis trabajar desde casa. En Málaga ahora hay un montón de empresas súper potentes e interesantes si os queréis quedar en Málaga. Si queréis viajar por el mundo, esta carrera os abre las puertas a ir casi donde queráis. Yo he trabajado en Cantabria, he trabajado en Suiza, he trabajado en Australia, en Madrid. Si os va la marcha y os lo montáis bien, el mundo es vuestro juguete. Entonces, y luego, pues tema horarios, muchas empresas ofrecen horarios flexibles. Entonces, somos unos privilegiados en muchos aspectos. La carrera es dura, no que nadie se llame a engaño, pero es dura no porque haya que ser un genio para estudiarla, sino porque hay que tener disciplina. Si tenéis trabajo en grupo, pues tenéis que cumplir con vuestros compañeros. Las asignaturas de matemáticas, pues hay que machacarlas y hacer los ejercicios muchas veces hasta que os salen con soltura. Pero yo creo que merece la pena. Veo que el nivel de inglés. El nivel de inglés, podéis vivir sin inglés, pero obviamente vuestras opciones van a ser más pequeñas. Si queréis trabajar en una empresa, aunque esté en Málaga, pero que la empresa es más internacional y vais a tener compañeros en otros países, pues obviamente tenéis que poderos desenvolver en inglés con soltura. Que no, pues hay empresas que no lo van a requerir. Es verdad que las empresas que mejor pagan son las que os van a pedir inglés. Entonces vais a tener más opciones si manejáis el inglés. Yo cuando estaba en la carrera, yo me había sacado el grado básico de la escuela de idiomas, creo que es el B, y os podía tener una conversación no muy allá en inglés. Entonces yo lo que hice en aquel momento, y claro, luego en la carrera no, yo acabé de estudiar inglés en el instituto y en la carrera yo ya no estudiaba más inglés. Dije, joder, se me está olvidando. Y entonces lo que hice fue empezarme a ver series y películas en inglés. Y escuchar podcasts y cosas así, y parece que no, pero con eso se mejora un montón. Pero bueno, yo la primera vez que estuve trabajando en un entorno que era en inglés, me acuerdo que me dolía la cabeza al acabar el día, pero te acostumbras, se te va abriendo, pero al principio es durillo, sí. Y esa es un poco mi experiencia. Y yo, por añadir a lo que dice Julia, bueno, igual que antes os decía que no tenéis que tener miedo a las matemáticas o a la física, a las asignaturas básicas, por supuesto que no tenéis que tener miedo al inglés, es decir, vuestro nivel de inglés es muy aceptable, bastante aceptable para abordar el trabajar, bueno, directamente en otros países o teletrabajar y trabajar en equipo con gente que normalmente, evidentemente, usa el inglés como lenguaje común. Os Y en aseguro muchas empresas dan clases sí, de inglés. Para la sí, sí. gente que tiene un nivel más justito, ponen un profesor y una hora a la semana, que no es muchísimo, pero bueno, ya que te lo están dando, y se va mejorando. Sí, además que si te toca trabajar en teletrabajo con un equipo en inglés, de verdad que va a ser una semana. En una semana tú vas a perfectamente coger, va a ser un curso súper acelerado, ¿vale? Es decir, que vas a estar trabajando y hablando continuamente en inglés. Te puede dar un poquillo de rollo al Lo principio, que pero sí, no es un problema. Lo que sí que no puede faltar es que podáis leer en inglés, porque la documentación de los productos casi toda está solo en inglés o la última versión sale primero en inglés. Y entonces vais a tener durante toda vuestra vida laboral, vais a tener que, siempre, no paran de salir cosas nuevas. Y entonces vais a tener que estar buscando información en internet constantemente y la mayoría de esa información está en inglés. Entonces, al menos que podáis leer eh, es muy importante. Sí, Pero como totalmente. digo, yo cuando estudiaba mi nivel de inglés era el del instituto y fui cogiendo más soltura. Vale, preguntan por aquí, bueno, ¿en qué campo de la informática trabajas?
y en qué empresa, si se puede saber. Si Vale, puedes decirlo. pues a ver, yo el campo en el que trabajo creo que es más parecido a lo que sería ingeniería del software, que me dedico a la dirección de proyectos. La empresa se llama Datadog y lo que hace es, para otras empresas de informática, les vendemos un sistema que les permite recolectar datos de lo que sean de lo que necesiten recolectar datos y poderlos ver en paneles, crearse sus paneles personalizados para mostrar esos datos, generar alertas en función de esos datos y un montón de utilidades para que otras empresas informáticas les sea más fácil gestionar sus propias infraestructuras. Y decían por aquí otra pregunta, tú que llevas ya unos pocos años en el mercado, ¿eres muy joven, Julia? No sé. ¿Cómo? Perdón. Que aunque decías que habías estudiado el plan antiguo y tal, eres muy joven, llevas pocos años en realidad, ¿vale? Decía por aquí una pregunta que, bueno, si llevas 10 años en el mundo laboral, ¿cuál es el sueldo medio? ¿Cuál es tu idea? A ver, hay mucha varianza según las empresas, pero muchísima. Con 10 años podéis estar ganando, a día de hoy se ven ofertas desde 40.000 hasta más de 100.000 euros. Y esa varianza pues depende, bueno, pues de la empresa y de vuestra experiencia. Hay muchísima varianza, pero bueno, que incluso lo más bajo de ese rango no está nada mal. Sí, yo os puedo transmitir, el año pasado teníamos, bueno, un compañero, tenía un proyecto de investigación, un chaval de informática que tenía una beca y se le ha ido porque sin experiencia laboral le ofrecieron un contrato de 50.000 euros al año. Es decir, incluso para gente joven no tienes que ser un senior para tener un sueldo muy aceptable. La Sí, verdad es que, sabéis por la noticia, la podéis cantidad ganar de más que el empresas, presidente del gobierno. pues casi, No sí, todo el mundo, pero se puede. bastantes. Ahora mismo están llegando a Málaga empresas muy, muy potentes. Sabéis que Virus Total, que está en Google, va a montar el hub de ciberseguridad. Tenemos consultoras internacionales como Accenture, como Avanade, como Ernst Young, que es la empresa que está Álvaro. Es decir, empresas súper potentes que de verdad que, bueno, si lo comparamos con muchos otros estudios, la verdad es que la diferencia es significativa. Y bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta, no sé si puede aparecer por ahí. Bueno, fijaros que Julia, ¿vale? Que estudió ingeniería informática y decía ella que está más cercana al software. Álvaro, que ha estudiado ingeniería del software y está trabajando en ciencia de datos. Veis que un poquito lo que antes contaba Álvaro, es decir, que los primeros años son comunes de los estudios y de verdad que te dan una formación generalista que te permite al final trabajar. Tú puedes orientar perfectamente en dónde vas a trabajar. Es decir, puedes dedicarte perfectamente a inteligencia artificial, ¿vale? Cuando tú has estudiado ingeniería de computadores, por ejemplo, ¿no? Que en principio no Incluso sería el trabajo cuando ideal. cambiar en mitad de tu carrera. Yo empecé Por con supuesto, temas de calidad de software y luego me fui moviendo. por Porque, supuesto. bueno, salen cosas nuevas o te aburres o hay muchas facilidades, obviamente, pues de Bueno, vez en o cuando hay que ponerse las pilas. vas encontrando temas nuevos que te interesan, ¿no? Y que tienen oportunidades, ¿no? Es decir, que hay mucha variabilidad, como decía Julia. Pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Tú hiciste máster, Julia? No, pero cuando yo estudié la carrera eran 5 años, entonces es un poco equivalente a lo mejor ahora a lo que sería grado y Sí, máster. sí, totalmente. Luego sí que estudié Y, algunos cursillos privados por ahí, pero son cursillos de unos meses, pero eso es por el conocimiento, no por el título. Estudié efectivamente ingeniería de la salud. Dentro de ingeniería de la salud hay varias ramas. Ingeniería clínica, informática clínica, bioinformática, ingeniería biomédica. Yo estudié ingeniería biomédica. Me gradué hace, Dios mío, 8 años, 9 años, una cosa así, en fin, ya hace tiempo. Y bueno, a ver qué deciros, pues ingeniería de la salud y en concreto ingeniería biomédica es un poquito un mix.
yo entiendo que está dentro de la Escuela de Ingeniería Informática, pero es un batiburrillo como el que dices, ¿no? Tienes algunas asignaturas de informática, tienes otras de teleco, de medicina, anatomía, fisiología, de biología, en fin. Es un poquito un mix. Y realmente que yo entiendo que hay un poquito de dudas siempre a qué se dedica un ingeniero biomédico. Realmente lo que se hace es, vamos, hay muchas posibilidades, pero realmente a lo que está orientado es al diseño y manufacturación de dispositivos médicos, es decir, de tecnología médica, ¿no? Por ejemplo, pues marcapasos y todas estas cosas, ¿no? Yo me dedico al área de cardiovascular, me dedico a, bueno, soy program manager que se llama, es manager de programas de ingeniería en una empresa, en una multinacional americana. Trabajo para Irlanda, pero trabajo desde casa, desde España, desde hace 2 o 3 años ya. Y bueno, pues qué deciros, es eso, es un poquito abrirte opciones, ¿no? Dentro de muchos campos, porque precisamente como es esa mezcla, yo tengo muchos compañeros que han decidido tirar más por la parte de informática y de desarrollo de software, y hay otros compañeros que han decidido tirar más para la parte de dispositivos médicos, ¿no? Entonces es un poquito, en fin, tocar muchos palos para después descubrir qué se quiere realmente, ¿no? La carrera efectivamente tiene 2 años que son comunes para las 3 menciones, ¿no? Para bioinformática, informática clínica e ingeniería biomédica, en la que uno puede, en fin, ver un poquito la base de la ingeniería con todas las matemáticas y toda la pesca, y después te especializas, ¿no? y decides por dónde vas. Dentro de esa especialización, la universidad, obviamente, la Universidad de Málaga te ofrece, pues como en todas las carreras, te ofrece la base, ¿no? Te ofrece el aprender a buscarte las castañas después tú por tu cuenta. Te ofrece oportunidades. Además, no solo para ir a clase y aprobar y aprender lo que te enseñan allí, sino que te ofrece la oportunidad de irte, ¿no? A hacer becas, a hacer prácticas, en fin, que realmente pueden mejorar mucho tu experiencia, digamos, dentro de la universidad. Yo particularmente hice 1 año en Estados Unidos y después me fui a hacer unas prácticas en Bosnia cuando volví, para coger un poquito, pues eso, como decían mis compañeros, un poquito de inglés, un poquito de base de estar fuera, en fin. Y ya después, pues, hice un máster en Ingeniería Biomédica en el Trinity College en Dublín, y después hice un MBA que se llama un máster de negocios en UIG, en Galway, también en Irlanda, pero en la otra costa. Y nada, pues no sé si me está faltando algo por comentar. En fin, yo entiendo que es una carrera un poquito más rara, sobre todo si estáis aquí mirando informática, por eso, porque es un batiburrillo. Entonces, en fin, si tenéis alguna pregunta concreta sobre la carrera, encantadísima de responder. Y si no, pues no sé. Vale, mientras van apareciendo preguntas, déjame que te haga yo una. Bueno, cuenta un poquito la diferencia entre las 2 menciones que se imparten en Málaga. Ya comentaba Elvira que había 3 menciones porque esta carrera de Ingeniería de la Salud es parte de Andalucía Tech, es decir, es compartida con Sevilla. O sea, que podía hacer perfectamente los 2 primeros grados en Sevilla y veniros a Málaga o al revés, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos biomédica y bioinformática. Cuenta un poquito la diferencia, ¿vale? Que aunque tú hayas hecho biomédica, seguro que sabes un poquito de bioinformática, ¿no? Bueno, bioinformática se dedica más a lo que es trato, desarrollo, etcétera, etcétera, de bases de datos relacionadas a la medicina, por ejemplo, código genético, codificación de proteínas, en fin, todo lo que es un poquito el tratado de datos relacionados con temas biológicos dentro del ámbito de la salud. En cuanto a ingeniería biomédica, de nuevo nos alejamos un poquito más de la informática y está orientado principalmente al diseño de dispositivos médicos, al diseño, a la calidad de control, al manejo, en fin, a lo que es meterte un poquito en tecnología médica, que se llama. No sé si, vamos a ver, responde. Sí, yo creo que perfecto.
Por daros algún dato más, por ejemplo, en mi pequeña presentación que he puesto al principio había un par de aplicaciones que podrían ser de bioinformática, ¿no? La detección de tumores, por ejemplo, es decir, que en base a bases de datos de los enfermos con sus síntomas, con los tratamientos y tal, se pueden diagnosticar pues que este enfermo nuevo puede tener esta enfermedad, ¿no? O detectar o hacer agrupaciones de pacientes que tienen determinados síntomas para mejorar tratamientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, para biomédica os puedo contar un ejemplo muy interesante de la empresa Dedalus, que está colaborando mucho con la escuela. Y bueno, en nuestra semana cultural, la verdad es que se hacen muchas actividades culturales en la escuela. Y, por ejemplo, trajo un robot que han diseñado esta empresa totalmente desde cero, ¿vale? Para hacer diálisis, ¿vale? En la línea de lo que dice Elvira, ¿vale? Ese robot te permitía desde para un paciente elegir su tratamiento, con lo cual no necesita personal experto para realizar ese proceso de diálisis a los enfermos, ¿vale? Hasta incluso pues, en la preparación del medicamento, etcétera, etcétera. Es decir, es un robot que nos enseñaron en la escuela que está en proceso ahora mismo de llegar a bueno, al sistema de salud y que permitiría, por ejemplo, que la diálisis se pudiera realizar en centros de salud, que sabéis que ahora mismo tiene que ser en hospitales con personal muy, muy especializado, evidentemente, que retrasa un poquito toda la aplicación del tratamiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues son ramas son grados muy transversales, tanto bioinformática como biomédica, y es verdad que hay asignaturas desde anatomía hasta robótica. Por supuesto, con una base de informática muy interesante que te permite desarrollar software para cualquier producto o hardware del área médica. Creo que ha llegado alguna otra pregunta. Bueno, temas de salario, bueno, aproximadamente una media, te preguntan por el tuyo, pero bueno, aproximadamente en tu sector, ¿cuál es el salario que más o menos tiene la gente? Pues igual que comentaba Julia, la verdad que hay mucho rango. Y como comentaba Julia, la realidad es que si te sales de España, ganas mejor. Y eso es la realidad de la vida, guste o no guste. Ya va en cuestión de prioridades. En cuanto a salario medio, pues yo te diría para un junior, para alguien que está entrando, si te vas fuera de España, unos 30.000 euros más o menos, como el que dice recién salido de la carrera, ¿sabes? Junior. Y después eso va aumentando progresivamente por año. También depende del tipo de empresa en el que te metas. La empresa americana le gusta mucho, en fin, las cosas de dar bonus y aumentos salariales anuales y etcétera, etcétera. Y a nivel manager, pues fácil, pues eso alrededor de los 100, a lo mejor un poquito más, dependiendo también de la empresa a la que te metas, de nuevo, como todo en esta vida. ¿Qué te queda en España? Hay más o menos un 20% de diferencia, yo diría, también dependiendo de la empresa. De nuevo, estoy hablando de empresas extranjeras, pero quedándote en España. Y hay más o menos, pues eso, un 20%, un 30% de diferencia en cuanto a salario, que se agudiza conforme vas para arriba, ¿no? En España a lo mejor no es tan común el que haya gente, pues eso, con salarios de por encima de 6 cifras y eso, ¿no? Pero bueno, poquito mix. Yo diría, como Julia ha dicho, que el inglés no es que sea absolutamente imprescindible. Yo tengo compañeros que hablan inglés lo básico, pero cuanto más inglés sepa, más oportunidades tiene, más opciones de desarrollo tiene, y yo 100% recomiendo que vayáis para adelante. Sí, eso hay estudios que tenemos que evidentemente es saber inglés y el saber defenderte en inglés multiplica el salario al que puedes acceder. Eso está clarísimo. Por supuesto, además que lo que antes hablábamos, por insistir, que no os dé miedo el inglés, porque evidentemente el bachillerato tiene una base muy, muy aceptable, bastante buena, ¿vale? Depende del caso, es decir, que aquí también hay rango, pero de verdad que cualquiera llega con un nivel bastante aceptable para que no le dé miedo ese tema. Es decir, que luego sabéis que es la experiencia, el trabajar con la gente en equipo en inglés y te vas a soltar, pero muy rápidamente. Hay otra pregunta entiendo, acerca de temas de investigación, ¿vale? Es decir,
Bueno, verás, concretamente la pregunta dice, ¿la parte de investigación es más complicada para acceder a empresas a la hora de trabajar? Entiendo que si te dedicas a investigación, luego puedes aterrizar en la empresa con ese tema, ¿vale? No sé si interpreto bien la pregunta. Sí, la verdad que hay un poquito de conexión, ¿no? Porque a la empresa, por lo general, no le interesa desarrollar absolutamente todo, ¿no? Le interesa hacer conexiones con universidades que estén investigando en cosas que les parezcan interesantes. Generalmente la empresa pondrá dinero, ¿no? Hará un poquito de sponsor para desarrollar cierto tipo de tecnología que le pueda interesar y desde ahí, pues, fácilmente hay una conexión, digamos, académico a profesional. Te voy a decir la realidad que la investigación en España no es de lo mejor pagado y es un poquito más jorobada en cuanto a digamos, a realización personal o profesional, porque no hay realmente financiación al nivel que debería haberlo. Es una cosa preciosa, es una cosa ultra necesaria y definitivamente si hace parte de investigación, eso es cosa que puedes poner en tu currículum y que te ayudará a la hora de ganar experiencias para después buscar un trabajo en industria. Pero eso, ¿no? Generalmente hay un poquito de división entre el que se dedica al mundo académico y el que se dedica al mundo industrial, pero definitivamente se puede transferir habilidades de un campo al otro. Una cosa que sí quería decir, que no sé si he mencionado ahí, es que, bueno, sí lo he dicho más o menos, que la universidad te ofrece eso, la base, ¿no? Para pues, tú hacer un poquito 500 millones de cosas, ¿no? Y que realmente yo creo que hace la diferencia el que tú tomes rienda de tu desarrollo académico mientras estás en la universidad. Que te puedes conformar con solo ir a la universidad, en fin, que con solo ir a las clases y aprobar y sacarte el título, que perfectamente te va a llevar a sitios, pero hay muchas opciones ahí que la universidad te ofrece. Yo me especialicé en cardiovascular cuando estaba en Estados Unidos porque sabía que era para donde quería ir. Si no me hubiese ido allí, no hubiese tenido la opción. Hay becas para irse a Australia, en fin, hay 500.000 millones de opciones y después eres tú el que decide realmente cuánto de eso quieres aprovechar. En fin, entonces que nada, que toméis rienda de vuestra propia vida, que es vuestra, ¿no? Para hacerlo. Sí, como dice Elvira, hay muchas oportunidades en cuanto a becas, en cuanto a grupos de investigación muy bien considerados en nuestra universidad, en la Universidad de Málaga, y te puede ofrecer oportunidades de lanzarte en ese mundo, que puede ser, como ya comenta, para incorporarlo a tu currículum, para que te dediques a la investigación, ¿vale? Pero también solo simplemente pues para una línea primera en el currículum que te puede perfectamente ayudar luego en el mundo laboral. Y bueno, pues no veo ninguna otra pregunta, ¿vale? A ver si llega alguna. Yo quería comentar sobre la rama de Sí, investigación, porque por experiencia mía, porque durante el final de la carrera estuve haciendo el TFG como parte de un equipo de investigación y luego porque actualmente también estoy en otro equipo de investigación haciendo el TFM y más como una tarea secundaria. El investigar es como ha dicho Elvira, es una tarea, es una labor muy bonita, pero por experiencia de compañeros que se han dedicado a eso, no está bien pagada. Hay muchos problemas con muchos proyectos, muchas cosas se quedan a media y sobre todo en España, aunque las empresas tienen departamentos de I+D, si vas a querer dedicarte a investigar, va a ser casi siempre la universidad. Entonces, si os gusta la investigación, que a mí me gusta un montón, os recomiendo que lo enfoquéis como algo que podéis hacer mientras hacéis otras cosas, no como algo que hacer en todo momento. Y eso era lo que quería comentar. vale. Pues nada, gracias por el comentario, Álvaro. Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario, Julia. No hay ninguna Sí, pregunta a ver, por aquí. sobre investigación yo puedo aportar un poquillo también mi idea. Es muy pronto para que decidáis si es por ahí por donde queréis tirar o no. Pues primero estudiarla, hacer la carrera, ver, Sí, sí. la carrera tiene mogollón de áreas diferentes
y ver lo que os gusta conforme lo vais viendo de verdad. No, uno piensa, ay, a mí me gusta no sé qué, y luego cuando lo ve dice, no, no me gusta no sé cuánto, y cuando lo trabaja dice, ah, pues esto es súper interesante. Yo entré en la carrera con idea de luego hacer un doctorado y dedicarme a la investigación y eso. Y llegué incluso a hacer una beca con el CSIC y estuve en un instituto de investigación unos meses y dije, esto en realidad me parece muy aburrido, ¿no? Y ya está, y no lo hice. Que uno no tiene que ponerse el objetivo final antes de siquiera empezar la carrera y saber a dónde va a ir, que la vida da muchas vueltas, es verdad, súper importante lo que ha dicho Elvira, de que toméis un poco de control de hacia dónde queréis ir y tener unas ideas, pero tampoco quiere decir que lo que decidáis hoy vaya a tener que marcar el resto de vuestra vida. Sí, sí, totalmente. Paso a paso, ¿vale? Es decir, por ahora entrar en los grados y nada, y ya luego se va decidiendo. Vale, pues no sé si llega alguna pregunta nueva. Bueno, si queréis, bueno, yo quería decir casi antes de terminar que acerca de el grado nuevo de ciberseguridad e inteligencia artificial, queremos comentar que se ha intentado hacer un plan de estudio que conjugue de forma interesante estas áreas. Es decir, no hay ningún grado en España que integre las dos áreas de ciberseguridad e inteligencia artificial. Sabéis que en el mundo actual llegan muchísimos ataques diarios, ¿vale? Cientos de miles, brutal, ¿vale? De ataques de virus, de malware en general, ¿vale? Y la ciberseguridad hace unos años que no era una prioridad, se ha convertido en absolutamente fundamental para las empresas, para los gobiernos. ¿Ok? Nosotros queremos en la escuela dar un enfoque que integre las herramientas de inteligencia artificial dentro de la ciberseguridad, porque evidentemente llegan tantas amenazas que es interesante intentar buscar conocimiento, extraer patrones en esas amenazas para que si llega una nueva desconocida, saber cómo meterle mano y cómo intentar protegernos de esas amenazas. Y al revés, es decir, que en el mundo de la inteligencia artificial aparezcan contenidos y conocimientos de ciberseguridad. Es decir, que, bueno, el plan de estudio tiene muy buena pinta, como digo, bueno, se ha intentado conjugar ambas áreas, se ha trabajado con las empresas más importantes del sector, que han aterrizado en Málaga en este momento. Ah, no sé si se ha ido el directo. No soy yo que, como sabía, ¿no? He dicho, bueno, pues que cambie. Ah, vale, perdón. Pues se ha hablado, se ha trabajado con las empresas del sector y bueno, pues se ha detectado qué problemas, qué conocimientos se deben tener para trabajar en ciberseguridad y en inteligencia artificial. Por lo tanto, bueno, parece muy interesante, creemos que va a tener una acogida muy importante. Las empresas están deseando que pasen 4 años para tener los primeros egresados en este grado, ¿vale? Y bueno, pues creo que nada más, ¿no? Es decir, no veo ninguna otra pregunta, ¿vale? Así que quizá podemos dar por finalizada la sesión. Yo quiero dar las gracias a los 3 estudiantes que, bueno, ya sabéis que es un esfuerzo que ellos están trabajando, que han tenido que pedir permiso en sus trabajos, saltarse reuniones, incluso terminar alguna antes, ¿vale? Para asistir y contaros su experiencia. Así que muchas gracias Álvaro, Julia y Elvira. Y pues nada, por supuesto, ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis contactar con la escuela. Os decía antes el código QR, por ahí están nuestros contactos y bueno, si tenéis alguna duda pues para elegir alguno de nuestros grados, contactar con nosotros. Y pues Solo nada más. decir que si alguien tiene alguna pregunta sobre la carrera o sobre el futuro laboral relacionado con ingeniería de la salud o ingeniería biomédica, eso, que si queréis me podéis contactar en LinkedIn, Elvira Roa Jiménez, y nada, encantadísima de responder cualquier pregunta que tengáis, que en fin, no me molesta. Muchas gracias. Bueno, pues damos por terminada la sesión. Gracias a todos, gracias por asistir a todos los que estáis por ahí detrás.
Y pues nada, hasta luego. Hasta luego.